Jesús Esquivel, te mando un gran abrazo, querido Jesús. Gracias por tomarnos esta llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, buenos días. Oye, ¿qué opinión te merece este diálogo? ¿Qué podemos esperar? Por ahí adelantabas, pues que probablemente se va a llamar el nuevo acuerdo, ya no Iniciativa Mérida, sino el Acuerdo Bicentenario. Pero ¿qué lees en todo esto? Entendimiento Bicentenario, Ok. así se va a llamar la nueva herramienta de colaboración en materia de seguridad. Y mira, bueno, creo que por primera vez, y hay que ponerlo en el contexto, Estados Unidos se encuentra en mayor necesidad de cooperación que nuestro país. No porque esté bien la cosa en México, la violencia no ha parado, los secuestros y asesinatos siguen igual que hace muchos años. Pero Estados Unidos está padeciendo otra pandemia que eso cambia el panorama. La pandemia. Se me cortó la comunicación, perdóname, Jesús. A ver si podemos retomarlo, porque por ahí hay un error en la llamada telefónica, como que se nos está cortando la comunicación con Jesús Esquivel. Entendimiento Bicentenario, así al parecer se va a llamar este nuevo acuerdo que pues estará anunciándose en algunas horas más entre México y los Estados Unidos. Perdóname, Jesús, se cortó por ahí por un momento la comunicación. Nos decías, Estados Unidos por primera vez está con mayor necesidad que México por una pandemia, ¿estabas hablando? Sí, por la pandemia del consumo de opiáceos Claro. o drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, Luis. Y es que nada más te voy a dar el dato de la estadística oficial del Centro para el Control de Enfermedades del Gobierno Federal para conocer. 255 muertos cada 24 horas por sobredosis de drogas elaboradas con fentanilo. 255 personas. Cada día. Es como si, Uh-huh. cada día, sí, cada 24 horas. Es como si se estrellara todos los días un avión, Uh-huh. 255 pasajeros. Algo que pasa desapercibido en los medios de comunicación en Estados Unidos, pues digamos porque desconocen o no les interesa, no les corresponde escupir al cielo, porque la gran mayoría de estas 255 personas que pierden la vida por la drogadicción son anglosajones, blancos. Pero eso sí, señalan a México como el responsable. Regresando al tema del diálogo de alto nivel en seguridad, pues además de dar a conocer el reemplazo de la Iniciativa Mérida, hay temas pendientes muy importantes, Luis. Está suspendida la aprobación Uh-huh. de la visa de 12 agentes de la DEA por el caso Salvador Cienfuegos. Desde entonces, Estados Unidos se ha quedado sin 12 de los 54 agentes que operan de la DEA en el territorio nacional. Uh-huh. Y es que el gobierno mexicano pues se quedó con la espina clavada de esa situación. Y lo que quieren ahora, y es lo interesante a discutir, y ahí hay que preguntárselos, porque no lo van a decir públicamente, es que resolvieron en este asunto. Porque el gobierno del presidente López Obrador quiere reciprocidad de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Que se resuelva ya la extradición del exgobernador priista del estado de Chihuahua, César Duarte, Okay. que está pendiente desde enero de este año. Solo falta la decisión de la juez, es decir, se va o no se va a México. El gobierno mexicano le ha entregado a Estados Unidos 34 criminales Uh-huh. este año, solicitados en extradición. Y bueno, lo de César Duarte, mi querido Luis, sabemos que tiene mucha cola, está acusado de haber malversado miles de millones de pesos en Chihuahua. Está el caso Chihuahua, precisamente, la triangulación de fondos entre el estado de Chihuahua y el PRI para financiar campañas. Bueno, por eso es que el gobierno mexicano tiene mucho interés. Y vamos a ver en qué Estados Unidos coopera también en materia de detención del tráfico de armas, Claro. de norte a sur, porque, y aquí hay que poner el dedo en el renglón, los responsables de vigilar lo que entra al territorio mexicano son los agentes aduanales de nuestro país, no los de Estados Unidos. Pero por eso te decía, Uh-huh. creo que por primera vez México está en otro plano. Puede tener más exigencias por la necesidad que tiene Estados Unidos de parar la pandemia de los opiáceos.
Dime algo, en este marco tú escribías hace unos días en el Chamuco el tema de Gertz Manero, que sabía que la DEA estaba investigando a Cienfuegos. Hoy nos estamos poniendo pues muy severos en el asunto. Nos dices, hay 12 agentes de la DEA suspendidos en México con el tema que seguramente va a estar discutiéndose, pero pues también pareciera que aquí no hicimos mucho para evitar ese gran escándalo, el de Cienfuegos, dado lo que revelas hace unos días, Jesús. Así es. Mira, y no es para vanagloria, pero tú sabes, el trabajo reporteril siempre te ayuda en ocasiones a enterarte antes que los funcionarios. Yo fui citado por representantes del Departamento de Justicia en 2019 a tener unas reuniones. Y ahí fue donde me dieron a conocer que estaban realizando una investigación con un alto personaje de las estructuras de seguridad de México. No me dieron más datos, me pedían que corroborara con funcionarios mexicanos para ver si había algo que ellos estuvieran siguiendo en relación con el narcotráfico. La verdad, Luis, en esa primera reunión yo me hice tonto, quería tener más pistas porque no me dieron casi nada, y se dio una segunda reunión. Y ahí fue donde me dijeron que se trataba de un operativo cuyo título era Operación Padrino, y que se trataba del exsecretario de la Defensa Nacional, que estuvo al frente de esta en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Obviamente no me dieron el nombre, pero no había necesidad. Salvador Cienfuegos Cepeda. Y ahí, para corroborar si había algo en México, primero me comuniqué con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por teléfono. Se sorprendió, se preocupó en su momento y me dijo que iba a ver qué había. Y se comunicó conmigo después para decirme que no había nada, que quería más datos. Hubo otra reunión con los funcionarios del Departamento de Justicia y ahí fue donde me hablaron de que se le vinculaba con el cártel de Sinaloa, que había una grabación y que el apodo al general era el Padrino, de ahí el nombre de la operación. También me dijeron que otro colega, reportero del New York Times, tenía la misma información que yo. Hablé con el colega, quedamos de acuerdo en investigar juntos, nos pusimos también en contacto con nuestros jueces, se estableció que de corroborarlo lo publicaríamos juntos, firmado por ambos, tanto en Proceso como en el periódico de New York Times, siempre y cuando tuviéramos la corroboración de fuentes mexicanas, porque de lo contrario, bajo el anonimato no podíamos publicar nada en Estados Unidos, hubiéramos incurrido a un delito, y por eso no se publicó en Estados Unidos. Estaríamos bloqueando o interviniendo en un proceso judicial, que es ilegal en Estados Unidos. Bueno, volví a hablar con Gertz Manero, le di más detalles, le dije que incluso me había comunicado con otro miembro del gabinete de seguridad del presidente López Obrador. Me preguntó el nombre y se lo di. Pasaron los meses, Luis, y se vino 2020. Yo estaba ansioso de publicar esa nota, como mi colega del New York Times hubiera imaginado, la nota del año. Y volví a hablar con él y pues me dijo que no tenía nada, pero ya lo noté menos preocupado. Creo o percibo que no me creyó del todo que lo estaban investigando. Ante eso, busqué a una diplomática del gobierno de López Obrador, le comuniqué lo mismo para ver si ella sabía algo, no sabía nada, se alertó, se preocupó y creo que puso en el contexto adecuado la situación y se lo comunicó al presidente López Obrador. Esto antes de que detuvieran a Cienfuegos el 15 de octubre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y el resto, mi querido Luis, pues ya es historia. El hecho es que Gertz Manero sabía y no hizo nada.
Dime, en ese sentido, eso sigue ahí vigente, eso van a dialogar hoy de alguna u otra manera, porque la ofensa se sintió en el ejército mexicano y aquí en México pues no tenemos algo así como una DEA o como una policía civil ya ni siquiera. O sea, hoy aquí quien controla el tema de seguridad, así de fácil, es el ejército, pero no de la misma manera allá en los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar por ahí? Pues ¿Cuál es la mira, está la negociación? Ajá. consecuencia, ¿no? No se ha aprobado la visa para estos 9 agentes de la DEA. Ajá. No es que se vayan a agregar a los 54 que yo opero en México. Están reemplazando a 12 Ok. que ya operaban en México. Algunos fueron asignados a otros países y otros se jubilan. Ujú. La cadena de televisión CNN ayer, y fue por eso que yo busqué a la Cancillería para corroborar lo de los agentes, decía que eran 24, estaba mal, y es que tal vez estaban haciendo la suma de los 12 que se fueron con los 12 que los van a reemplazar. Ujú. Y la queja es que la DEA tiene menos personal. Y estos de la DEA, la verdad, los agentes, Ujú. hay que ver que han cometido demasiados errores en México. Ok. Se sentían con la libertad de todo. Y eso gracias al sexenio de Felipe Calderón Ujú. y al de Peña Nieto. Ok. Estaban metidos hasta en la cama en la Procuraduría General de la República con Marisela Morales. Ujú. Pues, sacaban los expedientes, averiguaciones previas, antes incluso que los ministerios públicos mexicanos. Se les puso un freno y bueno, con el caso Cienfuegos Ujú. lo manejaron desde otra perspectiva. Hubo un arreglo político Claro. para regresar al general a México y Ujú. lo exoneró Gertz Manero. Él hablaba conmigo. Déjame decirte algo, que cuando arrestaron al exsecretario de la Defensa Nacional, me habló y me dijo que tenía yo excelente información, que fue muy bueno, que yo le advertí, pues no hizo nada. Sí, claro. Es que ese es el tema Entonces, también, Jesús. O sea, a ver, ciertamente la DEA hacía lo que se le pegaba la gana. Tú lo documentaste en muchas ocasiones. Quien estuvo inclusive en la captura del Chapo Guzmán, ¿no? O sea, había elementos ahí muy claritos en donde pues estaban operando aquí a grados, pues realmente de estar hasta la escandalosos. cocina. Sí, claro, escandalosos, pero también es cierto que aquí en México pues había muchas filtraciones, o hay muchas filtraciones hacia el crimen organizado y no hay como que mucha confianza. O sea, va a ser ahí intenso, quizás está un tanto ríspido el asunto. ¿Cómo El tema confiar es en eso, México? Ajá, recuperar la confianza que había, exacto. porque el resquemor va a quedar. Tú no vuelves a confiar en alguien que te volteas y te da una puñalada por la espalda. Y son varias las que se han Ahora, dado. sí, a ver, nada más vamos a poner dos cosas de contexto y rápido, porque sé que en la radio el tiempo es oro, pero ¿por qué están tan urgidos en Estados Unidos de la colaboración con México? Porque no han sabido parar un tema de salud pública y educación, el consumo de drogas. Segundo, por la frontera sur de su país entra absolutamente a todo. ¿Qué te refleja eso? El fracaso de su guerra contra las drogas. La otra, la DEA en México llegó hasta utilizar, se vistieron y está documentado en el juicio del Chapo Guzmán, el uniforme de la Marina Mexicana. Se vestían con el uniforme de la Marina Mexicana, y eso que para nosotros, los ciudadanos mexicanos, las instituciones marciales, son intocables. Y los extranjeros utilizando hasta el uniforme de la Marina y presumiéndolo en un juicio judicial, en el cual no solo el Chapo estaba en el banquillo de los acusados, sino México, diciendo todos son unos corruptos. La DEA es una institución corrupta. Muy fácil. ¿Por qué hasta ahora, ya das cuenta, Luis, aumentan el monto de la recompensa para el Mayo Zambada, a quien lo obviaron totalmente por muchos años sin señalarlo como el hombre más peligroso de México, y quisieron pintarnos con el Chapo, al narcotraficante con más poder en el país, que nosotros los mexicanos sabíamos que eso no es cierto. Ujú. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque la gente del Mayo estaba cooperando con la DEA. El Vicentillo, el Claro. hijo del Mayo Zambada, convertido en testigo protegido. ¿Cómo Ahí pasa? tienes.
Sí, ¿cómo toman? Insisto, esto que dices, es que han sido muchas puñaladas de ambos lados. El asunto de Ovidio no va a pasar así como que menor, ¿no? Bueno, El culiacanazo. ahí vamos a poner una cosa muy clara. Ajá, Es imperdonable el mensaje que envía el gobierno mexicano a liberar a Ovidio. Imperdonable. claro. Que le estás enviando una señal equivocada al crimen organizado, al cártel de Sinaloa específicamente. Ujú, Pero también decir que maten a quien sea por capturar un narquito de ese nivel, porque ujú, no es un gran capo, me parece muy arriesgado. Son demasiados los muertos, Luis. ujú, Son demasiados los muertos desde la época de Calderón, que fue el que nos empezó a acostumbrar a esto, ujú. a los muertos. Él le permitió a la DEA, a la CIA, al FBI, con la iniciativa Mérida, hacer lo que su gana se les diera. Ajá, No sé si lo recuerdes, pero se creó la Oficina Binacional de Inteligencia, claro. el famoso búnker de Calderón y Genaro García Luna, que nos llegaron a presumir. Sí, claro. Dio Calderón licencia para espiar a las agencias de Estados Unidos. Mira dónde terminó Genaro García Luna. Pues bueno. Ahí vaya que hay un tema. Jesús, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo cerrarías en este tema? Algo ahí para cerrar todas estas ideas. Esto que, insisto, va a ser complicado. Estamos frente a un parteaguas en la relación de seguridad desde tu punto de vista, por lo que escucho. Sí, yo creo que hay que estar muy pendientes de Ajá. los detalles, no de lo que van a decir públicamente, sino del documento del entendimiento bicentenario. ¿Por qué? Porque ahí creo que México debe aprovechar este momento de debilidad y de necesidad de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para cambiar las reglas del juego, tanto en el tráfico de armas, sobre Claro. todo, como en la cooperación de el combate al lavado de dinero, y que dejen de utilizar hasta cierto punto, Ujú. o hasta lo que se pueda, el argumento de testigo protegido, para que no nos den tantas puñaladas a los mexicanos por la espalda. 700 migrantes, en 700. Como cualquier ciudadano de los Estados Unidos, en la Unión Americana, protegido, y su padre sigue siendo el capo de capos del narcotráfico de México. Eso se llama narcocorrupción de la DEA. Jesús Esquivel, un honor poderte tener aquí en este espacio. Gracias por la oportunidad, Jesús. Abrazo, buenos días, Luis. Muy buenos días, es Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso allá en Washington.